Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a continuar con el movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas. Y para esto vamos a trabajar un problema desde una óptica un poco distinta. El problema nos dice, si en la figura y es igual a 150 milímetros, donde y es la coordenada vertical a partir del origen o a partir de lo que nosotros denominamos una referencia, derivada de y con respecto a t es 300 y segunda derivada de y con respecto a t es 0, ¿cuáles son las magnitudes de la velocidad y la aceleración en el punto P? El punto P es este acá. Y dicho punto, como el problema lo dice, se encuentra a tantas unidades a partir del origen. Vamos a definir mi origen como este punto. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener, un poco chueco esta parte, vamos a tener mis coordenadas en X y aquí ya voy a tener mi ubicación en Y. Ok. Vamos a ver que esta ranura es una ranura circular, es un cuarto de círculo, el cual está determinado por un radio de 300. Y P va a tener las coordenadas X, Y en cualquier punto. A partir de este planteamiento geométrico, vamos a trabajar los datos del problema. En este caso nos están dando que la posición vertical es de 150 milímetros, la razón de cambio del valor Y con respecto a T es 300 milímetros, aquí se me olvidó, por segundo, porque es una velocidad. De hecho, esta es lo que se conoce como la velocidad en Y. Y finalmente la segunda derivada con respecto al tiempo, que es la aceleración en Y, también le vamos a dar el valor de 0. Asimismo, vean ustedes que nosotros tenemos el radio del círculo, que es 300 milímetros, ¿no? ¿Qué tenemos que hallar? Nos pide hallar las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P, donde actualmente se encuentra ese punto o ese pasado, ¿no? Ok. Entonces, vean ustedes que aquí hay algo muy interesante. Una restricción importante para este problema es que el radio de la ranura circular es constante, ¿no? Y aquí nosotros ya podemos empezar a recordar algo para el análisis. De algún curso de geometría analítica, recuerden que la ecuación de un círculo viene dada de tal manera que x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. Y esa es la ecuación que determina todo el círculo. Obviamente esto no es una función. Por lo tanto, para poder hacer el análisis de velocidad y luego del de aceleración, además de derivar, tenemos que tomar en cuenta algo importante. Si derivamos ambos lados de la ecuación, vamos a encontrar que, pues, del lado izquierdo no hay tiempos, ni del lado derecho. Genuinamente, el lado derecho se puede hacer 0, porque dijimos que el radio es constante, entonces la derivada de una constante es 0. Pero x y y son funciones en el tiempo. Además, si se va moviendo este punto P, se van a dar cuenta que no va a ser constante en el tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar algo que se llama derivación implícita. Y la derivación implícita de ese tipo de funciones que incluyen un parámetro implícito van a utilizar un recurso derivado de la regla de la cadena. Si yo tengo la función x en t y yo quiero derivar dicha función en el tiempo, yo lo que tengo que hacer es primero derivar la función en x y ya luego la x la derivo en el tiempo. Y es justo lo que voy a hacer acá y acá. Ok, sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así que esto de aquí se puede separar. Y ya que tenemos esto, podemos aplicar la derivación implícita. Primero, la derivada de x cuadrada pues es 2x, pero después viene la derivada de x con respecto a t. Posteriormente, hacemos lo mismo con esta parte. 2y por
la derivada de y con respecto a t igual a 0. ¿Y de qué nos va a servir este proceso de derivación?, se preguntarán. Uno de los resultados que nos está pidiendo este problema es la magnitud de velocidad. Podemos definir la velocidad como un vector, con una componente cartesiana x y una componente cartesiana y, que esto ya lo hemos venido manejando desde la clase pasada. Por lo que la magnitud va a ser un Pitágoras de la componente x y la componente y. Bien, entonces la componente en y ya la tengo. Esta nos la da el problema, la derivada de y con respecto a t. Nos vamos para atrás y vemos que esa derivada es 300. Al ser positiva significa que el pasador lo estamos moviendo para arriba. Sin embargo, necesito conocer también, obviamente, la velocidad en x. Y es precisamente lo que aquí se puede encontrar. Bueno, entonces, aquí tenemos 2 veces x, que ahorita no lo conocemos, por esta derivada que ya dijimos que sube x, más 2 veces y, la posición en y, ya nos la están dando, es 150 milímetros, y esto por la derivada de y con respecto a t, que también nos lo están dando, y es 300 milímetros por segundo. Bueno, prácticamente esta ecuación implica despejar para Vx, y una vez que tengamos Vx, lo podemos utilizar acá, de tal manera que si hacemos un Pitágoras de las dos componentes, finalmente vamos a obtener la magnitud de dicha velocidad. Paso a paso, ¿no? Entonces, la coordenada en x se puede obtener a partir de la ecuación del círculo, porque nosotros tenemos, si bien no tenemos la posición en x, tenemos la posición en y, que ya dijimos que es 300. 150. 150. El 300 es la velocidad, la posición es 150. Y el radio también ya lo tenemos, el radio constante del círculo, que es 300, ¿no? Entonces aquí lo que se hace naturalmente es sacar la posición x, primero restando el 150 al cuadrado y luego quitando la raíz cuadrada, y con esto ya sacar dicha posición. Podemos utilizar una calculadora, en este caso voy a utilizar esta, y aquí vamos a sacar la raíz cuadrada de 300 al cuadrado menos 150 al cuadrado. Y esto nos va a dar, bueno, 150 por raíz de 3. No sé si se puede aproximar ese valor. ¿Sí? 259.808. Y esa sería la posición a la derecha con respecto al origen. Este valor simplemente ya lo introducimos acá. Y finalmente hay que despejar la ecuación lineal para v de x, ¿no? En este caso, por un lado tenemos menos 200 por 150 por 300, pasándolo como negativo, y se divide entre 2 por 259, 808. Bueno, entonces, aquí, igual, esto lo hacemos chico. Por un lado tenemos menos 2 por 150 por 300. Y por el otro lado voy a dividir esto entre 2 por prácticamente la respuesta, ¿no? Y esto nos va a dar una velocidad en x de menos 173.205 milímetros por segundo, que también vamos a ir colocando acá. Bueno, esto hace sentido porque si nos regresamos a la figura e intentamos subir este pasador P a lo largo de esta ranura, van a ver que además de moverse para arriba se mueve a la izquierda, acercándose al punto O. Por lo tanto, este valor es negativo. Se va haciendo más chica la distancia en x, pues. Y ya con esto, finalmente, podemos determinar la magnitud de esa velocidad. Por un lado, vamos a tener la componente en x que acabamos de obtener y la componente en y que ya nos está dando el problema. Si nosotros aplicamos la operación, tendríamos raíz cuadrada de menos 173, que esta es la respuesta que acabamos de obtener, la puedo poner así, más 300 al cuadrado. Y esto nos da una velocidad, una rapidez como magnitud de 346.41 milímetros por segundo.
Y esta respuesta es definitiva, ya que es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, también nos pide la aceleración. ¿Cómo vamos a obtener dicha aceleración?, se preguntarán. Bien, vamos a regresarnos al término que sacamos para la velocidad. Y vamos a volver a derivar, naturalmente, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Así que las velocidades las vamos a trabajar a partir de esas derivadas, ¿no? Bueno, para darme espacio, porque aquí hicimos todo el análisis de velocidad, me voy a ir para acá. Y bueno, nos quedamos entonces con 2x vx más 2y por vy igual a 0, ¿no? El 2 se puede cancelar. Y se pudo haber cancelado desde un principio, pero pues bueno. Ahora, vean ustedes que yo tengo el producto de x por vx más y por vy. Ambas cantidades de cada producto dependen del tiempo. Por lo tanto, si yo quisiera derivar una vez más estas funciones que tengo aquí, no con x, sino con respecto al tiempo, voy a tener que hacer, además de la regla de implícita, la regla del producto. La regla del producto me dice que la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo me va a dar la derivada de un producto. Y este proceso se repite con la segunda parte. Derivada de y con respecto al tiempo por velocidad en y más y derivada de vy con respecto al tiempo. Y todo esto igual a 0, ¿no? Luego, derivada de x con respecto al tiempo es velocidad en x, por definición. Multiplicado por vx me va a quedar vx al cuadrado. Posteriormente aquí tengo x y la derivada de vx con respecto al tiempo es la aceleración. De la misma manera aquí tenemos derivada de y con respecto al tiempo es vy. Por el vy que ya estaba aquí al cuadrado. Más y por a de y. Todo esto igual a 0, ¿no? Luego necesitamos la aceleración en x para hallar la magnitud de la aceleración. Sabemos que la aceleración en y por los datos que nos da el problema es igual a 0. Por lo tanto, este término aquí lo podemos descontar. Ahora, recordemos, la velocidad en x habíamos obtenido que era menos 173.205. Y este valor se eleva al cuadrado. Luego, x, o sea, coordenada x, habíamos obtenido que es 259.808 por ax, que todavía no lo conocemos. Y finalmente a esto se le agrega velocidad en y. La velocidad en y, creo que ya nos la da el problema, es 300, ¿no? Y todo esto finalmente se iguala a 0 y al final nos va a servir para resolver para ax. Entonces este término ahorita lo dejo en paz y voy a sumar los dos términos constantes, ¿no? Que prácticamente es el Pitágoras de vx y vy elevado al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros ya tenemos esa magnitud de velocidad, simplemente aquí lo que vamos a hacer es 346. Bueno, todavía mejor, ¿no? Ya tenemos el valor aquí. Vamos a meter respuesta elevada al cuadrado. Y esa respuesta al cuadrado me da 120.000. Por lo tanto, prácticamente vx, este término al cuadrado, más este otro término al cuadrado me va a dar 120.000. Eso lo pueden ustedes revisar también por su propia cuenta, paso a paso. Y ya, con esto resolvemos finalmente el tema de la aceleración en x. 120.000 dividido entre 259.808. Y acá, por ejemplo, vemos que ambas respuestas ya están. En este caso, menos 100, más que cuidado, ya negativo. Menos 120.000 dividido entre, si no me equivoco, esto de acá, ¿no? Sí. Ahí está. Y esto me va a dar una aceleración negativa de menos 461.88 milímetros por segundo al cuadrado, AX. Y como AY es igual a 0,
Por lo tanto, la magnitud de la aceleración en P pues es lo mismo, pero ya sin el signo negativo. ¿Qué significa este resultado físicamente hablando? No tanto la magnitud de la aceleración, sino esta aceleración negativa. Si nosotros teníamos en X una velocidad ya negativa, la aceleración también negativa significa que está acelerando, pero hacia la izquierda. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con este problema. Bueno, entonces aquí mostramos un ejemplo de coordenadas cartesianas en X y en Y, pero en vez de aplicar derivación directa, que es lo que se suele usar con las funciones, para el tema de expresiones implícitas utilizamos esta metodología derivada de la regla de la cadena. Vamos a ver cómo podemos resolver entonces el problema número 4. Este problema dice, el movimiento de una partícula se define por las ecuaciones, aquí están, ¿no? Donde X y Y se expresan en metros y T se expresa en segundos. Nos pide determinar la velocidad cuando T es igual a un tercio. Si bien es cierto que se puede hacer derivación implícita de esta expresión, como pueden ver aquí no hay velocidades definidas o aceleraciones como en el problema pasado. Así que aquí lo que nos conviene es derivar directamente estas funciones que tenemos acá, ¿no? Sobre los datos, pues no hay mucho que decir. Simplemente nos están dando, por el momento, las componentes en X y Y de la posición. Que son las ecuaciones, son ecuaciones paramétricas del elipse, ¿no? Igual, para el caso de Y, tendríamos 3 seno de pi t dividido entre lo mismo, entre 2 coseno de pi t. Y finalmente nos están dando el tiempo de un tercio, ¿no? Ya ustedes en su tiempo libre pueden demostrar que efectivamente x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 3 es igual a 1. Que esa es, digamos, la compactación de las ecuaciones paramétricas, ¿no? Las funciones están dadas en radianes, por lo tanto también hay que tener cuidado ahí, ¿no? Bueno, entonces para sacar la velocidad, que es lo que nos pide hallar el problema, en realidad lo que nos está diciendo es halla el vector. Y el vector pues es bx en y más vy en j. Ok. Y para el análisis podemos decir que fácilmente Vx, pues la derivada de x con respecto al tiempo. Aquí no hay derivación implícita ni regla de la cadena como tal. Bueno, va a haber regla de la cadena para otras cosas, pero la derivación es directa. En este caso tenemos, sí, reglas del cociente. Hay que recordar que para la regla del cociente, nosotros tenemos que la derivada de dos funciones en el cociente implican primero el denominador al cuadrado y posteriormente la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo. Aquí entonces vamos a hacer esta expresión, la vamos a ir desarrollando. Aquí tenemos primero el denominador al cuadrado. Entonces esto de aquí prácticamente queda de forma directa. Y para el numerador pues tenemos que hacer esta regla derivada del numerador, en este caso derivada de coseno es menos seno, menos 4, seno de pi por t, ¿no? El 2 se va porque es una constante, pero hay que aplicar regla de la cadena. Por lo tanto, el valor de pi también se tiene que extraer, ¿no? Y esta expresión se tiene que multiplicar por g. En este caso, g corresponde al denominador, o sea, 2 menos coseno de pi t. Ahí está. Muy bien. Ahora restemos y continuemos aquí la expresión. Ahora f, la expresión de f se deja en paz. En este caso vamos a tener 4 coseno de pi por t menos 2. Y ahora derivamos lo que está abajo. Lo que está abajo, pues el 2 se va
Y luego aquí tenemos menos coseno de pi t. La derivada de menos coseno es seno de pi t. Y a eso le vamos a multiplicar pi. Y pues técnicamente ahí tenemos nuestra derivada. Sin embargo, yo siempre recomiendo que se simplifiquen las expresiones, ¿no? Para que sean más fáciles de manejar una vez que sustituyamos. Se puede sustituir esto en una calculadora, pero creo yo que sería más complicado. Aquí lo que haces, pues aplicas álgebra, este por este y este por este, ¿verdad? Entonces tenemos menos 4pi por 2 es menos 8pi, seno de pi por t. Y luego, este por este, pues menos por más me da más 4pi, seno de pi t, coseno de pi t. Ahí está el segundo término, ¿no? El denominador ahorita lo vamos a dejar igual, a menos de que sea necesario factorizar, que por ahorita no se ve tan claro, ¿no? Entonces, esto lo dejamos así. Ahora, segundo término vamos a tener igual, ley distributiva, este por este y este por este, ¿no? Aquí tenemos un menos ya de entrada, y vamos a tener menos 4 coseno de pi t, me va a quedar por el pi de acá, me queda menos 4pi, coseno y seno, seno de pi t, coseno de, perdón, pi t, aquí se me olvidó una t, y finalmente menos por menos da más, y aquí me va a quedar más, ya haciendo la simplificación, el 2pi seno de pi t, ¿no? Ahí está. Vean ustedes que efectivamente estos dos términos del medio se cancelan, lo cual va a simplificar considerablemente mi expresión. Y acá yo tengo pues 2pi seno de pi t menos 8pi seno de pi t. Ah, son términos semejantes. Entonces aquí también se simplifica, miren. Menos 8pi más 2pi da menos 6pi, ¿no? Menos 6pi seno de pi t. Miren nomás qué simplificado quedó. Y acá abajo simplemente me traigo el denominador. ¿Ok? Ok, esto me lo traigo acá. Siempre este parece un 3, ¿verdad? Pero es un 2. El cuadrado. Se supone. Parecen 3, ¿no? Cuidado, no es un 3, es un 2. Es un 2 y es un 2. Muy bien. Entonces se supone que esta es la derivada. Siempre podemos, si tienen ustedes acceso a una calculadora o un software de manejo de expresiones algebraicas, ustedes pueden poner aquí la derivada, no sé aquí como differentiate. No. D. A veces se pone así, ¿no? Bueno. Ok. Hay algunas funciones que me sé de memoria, otras no tanto. Ok, bueno. Entonces, herramientas, variables, actualizar librerías. Ok. Calculadora, gráficos, datos, notas, editor de programa. A ver, nuevo. No, esto no es. Color. No. Herramientas. Bueno. Ok. A menos de que esté aquí. Ah, ya lo encontré. Esta es la interfaz de la calculadora y con esto ya se va a poder meter la derivada. En este caso queremos sacar una derivada con respecto al tiempo de esta función que tenemos acá, ¿no? Bien, la función es, aquí también se puede poner fracción para que quede ya más manejable, formato de fracción. Y aquí metemos el 4 por coseno. Aquí podemos poner pi. 4 coseno de pi t menos 2.
Y acá abajo me queda 2 menos prácticamente coseno de pi t. Pues copio esto. Y esto me va a dar menos 6pi seno de pi t, que es justamente lo que tengo acá abajo. Y ya pues este término al cuadrado, vemos que está con el signo contrario, pero como se le va al cuadrado va a dar lo mismo, ¿no? Bien, eso significa que vamos a evaluar esta función en t igual a 1/3, ¿no? Importante. Con nuestra calculadora en radianes. Arriba tenemos menos 6pi seno de pi por 1/3, que es seno de pi entre 3. Y acá abajo nos va a quedar 2 menos coseno de pi entre 3. Y pues esto se le va al cuadrado, ¿no? Veamos. Seno de pi entre 3, ya en radianes. Esto creo que está en grados. Aquí nos va a decir en qué está. Está en radianes precisamente, ¿no? Entonces, seno de pi entre 3, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Pi entre 3 es 60. Entonces aquí me va a quedar menos 6 pi raíz de 3 sobre 2. Pero pues 6 entre 2 me da 3. Entonces aquí esto me queda 3, ¿no? Posteriormente, acá abajo tengo 2 coseno de pi entre 3, es un medio. 2 menos un medio, 3 medios. Elevado al cuadrado, si no me equivoco, es 9 cuartos, ¿no? Pero igual, como siempre, podemos apoyarnos en esta calculadora para este tipo de cálculo. Esto se eleva al cuadrado. Y finalmente aquí tenemos 2 menos coseno de pi entre 3. 9 cuartos. Efectivamente, ya el pi pues lo puedo meter directamente, ¿no? Ahora, obviamente estas son fracciones parciales. Y pues aquí la única cuestión es dividir el 3 entre 9 cuartos. 3 entre 9 nos va a quedar 1/3 y el cuarto va para arriba, por lo tanto esto me queda 4pi raíz de 3 sobre 3, ¿no? ¿Y esto en qué unidades va? Está en metros y en segundos, por lo tanto la velocidad en x me va a quedar en metros sobre segundo, ¿no? Aquí lo ponemos prácticamente metros sobre segundo. Esto es parte de. También es posible esta función de aquí evaluarla. ¿Ok? A ver si aquí está. Ahí a veces hay una herramienta que nos permite evaluarla. Creo que aquí no. Pero bueno, ya sabemos que t es igual a 1/3. No recuerdo cómo, ahora sí, no recuerdo cómo se llamaba ok, la herramienta para sustituir. Esto básicamente es 1/3. Y acá es 1/3, ¿no? Y esto nos va a dar precisamente menos 4pi raíz de 3 sobre 3, ¿no? Ya si les gustan más los números aproximados, ustedes pueden encontrar también el valor aproximado de esto, que es menos 7.2552. Y bien, ahí nosotros tenemos ya la componente de velocidad en x. Se repite el proceso para la velocidad en y. Entonces, ahora vamos a derivar esta función de acá. Me la voy a traer para tenerla en mente. Y también me voy a traer la regla de derivación. La regla del cociente, ¿no? Que nos funcionó bastante bien. No más que aquí esto no me va a ayudar. Ahí está. Ya sabemos que es la regla del cociente. Y aplicando estos dos principios, encontramos la velocidad en y. Y la velocidad en y es 2 menos coseno de pi t elevado al cuadrado. Es decir, el denominador igual, ¿no? Ahora acá arriba, veamos que el de arriba siempre se tiene que derivar primero. Entonces la derivada de seno es coseno. Y finalmente la derivada adentro es pi por regla de la cadena. Posteriormente metemos esta expresión, la que está abajo, sin modificar. Y obviamente sin el cuadrado, porque el cuadrado sale precisamente de. Ok. Voy a ver si. Así pues meto esta barra mejor. Ya está. Ahora,
hacemos lo mismo, pero ahora el de arriba se queda sin modificar y el de abajo es el que se va a derivar, ¿no? Bien, entonces es una resta, obviamente, menos 3 seno de pi t. Y el de abajo no nos tenemos que quebrar la cabeza, es la misma expresión en el denominador que teníamos para x. Por lo tanto, esa expresión simplemente me va a quedar pi seno de pi t, ¿no? Que era precisamente esta expresión de acá. ¿Ok? Y esto lo ponemos ya directamente aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, como lo hicimos en el problema pasado, vamos a empezar a aplicar la ley distributiva y a simplificar. Entonces, por un lado, aquí vamos a tener 3pi coseno de pi t por 2, pues es 6pi coseno de pi t, ¿no? Y luego, aquí lo que tenemos es, este es negativo, me va a quedar aquí adentro menos 3pi, acá afuera, perdón, menos 3pi coseno cuadrado de pi t, porque está coseno por coseno. Aquí, por ejemplo, igual vamos a tener menos 3 por pi, pero ahora tenemos seno cuadrado de pi t. Y abajo pues queda exactamente igual, ¿no? Bien, acá abajo me queda 2 menos coseno de pi t al cuadrado, ¿no? Bueno, parece que no hemos llegado a nada, pero si yo factorizo este 3pi negativo, me va a quedar coseno y acá me va a quedar seno cuadrado. Coseno cuadrado y seno cuadrado, ¿no? Y además sumados. Recuerden que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo me va a terminar dando igual a 1. Entonces, ya de forma completa, la derivada de esto va a ser 6pi coseno de pi t menos 3pi solamente, ¿no? Y acá abajo me queda 2 menos coseno, ay, cuidado, de pi t elevado al cuadrado. Ay, parece otra vez cubo, ¿no? Cuadrado. Muy bien, ahí está, ¿no? Con este ejemplo que tenemos aquí, ya podemos evaluar la velocidad en t igual a 1/3. Esto me va a quedar 6pi coseno de pi entre 3 menos 3pi dividido entre 2 menos coseno de pi t elevado al cuadrado. Coseno de pi 3, si no se acuerdan, es un medio, pero siempre es bueno recordar. También los errores de sintaxis. No sé aquí cuál fue el error de sintaxis, pero bueno. Coseno de pi sobre 3. No sé qué pasó. Mejor vamos a teclear acá. Me parece extraño porque pues es una... Esto lo divido entre 3. Error de sintaxis. Bueno. Ahora sí está muy extraño esto porque... Pero es coseno de 60, que es un medio, ¿no? Bien. No sé qué... Ah, ok, ya. Había puesto un apóstrofo ahí. Un medio, ¿no? Por accidente, obviamente. Entonces me queda 6pi por un medio es 3pi. Menos 3pi, pues esto va a dar 0. Igual ustedes pueden decir, pues ya para qué nos molestamos si sabemos que esto va a dar 0, ¿no? Bueno, tenemos que verificar que lo de abajo no sea 0. Y creo que no lo es. Porque esto es pi entre 3, coseno es un medio, 2 menos un medio, 3 medios. Esto da 9 cuartos, ¿no? Entonces sí, ahora sí podemos constatar que la velocidad en y es 0. Entonces, encontramos que mi vector completo, perdón, ya sin el subíndice, mi vector completo de velocidad va a ser igual, efectivamente, a menos 7.2552 en i más 0 en j, que no se escribe, y este de aquí sería el resultado. ¿Nos pide la magnitud o nos pide solo la velocidad? Determine la velocidad. Ok, cuando nos pide la velocidad secas, nos está pidiendo el vector. Entonces, este es el vector de velocidad que estábamos buscando. Bien, estuvo laborioso este problema, pero el concepto es el mismo, ¿no?
Otro problema que va a estar laborioso, más que nada porque vamos a tener 3 componentes. Este problema nos dice, en t igual a 0, a una bola de acero, en un tanque de aceite, se le da una velocidad horizontal de v igual a 2i. Las componentes de la aceleración de la bola en metros por segundo al cuadrado son las siguientes. ¿Cuál es la velocidad de la bola en un segundo? Entonces aquí, básicamente es hacer el problema en 3 partes. Tenemos que trabajar la componente X, la componente Y y la componente Z, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que el tiempo inicial para el problema en todo componente esté igual a 0. El tiempo no es un vector. La velocidad inicial sí. Pero vean ustedes que la velocidad inicial me está dando solamente una componente en X, que es 2i. Solamente en X hay velocidad inicial distinta de 0, ¿no? Luego, nos dan la expresión para las componentes de velocidad. Pero vean ustedes que la aceleración no nos la dan en términos del tiempo, nos la dan en términos de la velocidad. Eso implica que vamos a tener que usar las fórmulas especiales, ¿no? Ahorita se las muestro. Y para Y nos están dando menos, menos 8 menos 1.2 VY, ¿no? Cuidado. Y para la aceleración en Z me están dando 1.2 VZ. Ahora nos están diciendo cuál es la velocidad cuando el tiempo final es igual a 1. Así que aquí ya también nos están dando el tiempo último. Y pues aquí lo que nos están pidiendo hallar es la velocidad. Entonces, obviamente necesitamos encontrar las 3 componentes de velocidad, pero no nos están diciendo una componente en particular, ni la magnitud. Nos están pidiendo otra vez a secas cuál es la velocidad. O sea, el vector de velocidad final, cuál es, ¿no? Aquí realmente no podemos asumir nada, porque el movimiento es tridimensional y no es constante. Es decir, ya estamos ante un caso de movimiento más general. Pero vean ustedes que no es tan complicado si separamos el problema en 3 componentes, ¿no? Entonces, voy a usar ahorita rojo para la componente en X, azul para la componente en Y y verde para la componente en Z. Recordemos que si nos están dando la aceleración en términos de la velocidad, podemos utilizar la fórmula número 10, que nos decía que dt, de t inicial a t final, y acá teníamos aceleración, no, dv, aceleración, velocidad inicial, velocidad final. Lo único que vamos a hacer es adaptar este problema a las 3 componentes. Por ejemplo, para x en el análisis, nosotros vamos a tener integral de t inicial que es 0 a t final que es 1, donde la velocidad inicial es 2, ojo, la velocidad final es lo que quiero encontrar, y aquí ponemos dv entre 1.2 v. Vamos a poner aquí ya todo en términos de x. Ahora, la integral de la izquierda pues prácticamente es 1, y para la integral de la derecha voy a sacar esta constante. Ojo, está en el denominador, se tiene que poner abajo. Y luego aquí tenemos esta otra integral, ¿no? Dvx entre vx. Esta es una integral de la forma, ojo, du entre u, que pues es logaritmo natural. Aquí se le pone c porque es indefinido, pero aquí está definido, ¿no? Ok, entonces esto queda 1.2 por el logaritmo natural de vx evaluado de 2 a vfx, ¿no? Bien, pasamos multiplicando el menos 1.2 y acá del otro lado ya me quedaría logaritmo natural de vfx menos logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2 es un número real, se puede pasar para el otro lado y nos quedaría pues en positivo logaritmo natural de 2 menos 1.2 logaritmo natural de vfx. Estamos a punto de resolver esa ecuación, pero me gustaría que hiciéramos ya de una vez el cálculo, perdón, el cálculo de la operación. Logaritmo natural de 2 menos 1.2 nos va a quedar menos 0.5069 a 4 decimales, ¿no?
y esto es logaritmo natural. Entonces, para quitarlo hay que exponenciar ambos lados de la ecuación y finalmente ya podemos conocer la velocidad en x, que en consecuencia sería exponencial de lo que acabamos de encontrar, ¿no? Y esto nos va a dar 0.6024. Esto está en qué unidades, veamos, metros por segundo básicamente, ¿no? Este de aquí lo voy a encuadrar, no lo voy a subrayar porque todavía no es la respuesta definitiva, pero nos va a conducir a ella, ¿no? Vamos a repetir el concepto para y. Podemos tomar este. Bueno, todavía se ve, ¿no? Entonces, el análisis para y, que lo voy a poner de color azul, sería la integral de 0 a 1 de t, luego velocidad inicial, ahora sí es 0, velocidad final, es lo que quiero encontrar, dvy, entre aceleración en y, que es esta expresión de acá, ¿no? A diferencia del problema anterior, se van a dar cuenta que yo no puedo sacar factor común. Prácticamente, esta integral no se puede hacer de forma directa. Bueno, la de la izquierda sí, sigue siendo 1. Pero, del lado derecho, voy a usar el gris para esto, nos damos cuenta que hay que usar integral en u. Bien. Este proceso funciona de tal manera que vamos a derivar, ya como lo hicimos en la unidad pasada, no más que aquí no es y la variable, es vy. Y aquí vemos que la derivada de esto es menos 1.2. Y cambiando los diferenciales, este lo paso multiplicando y esto lo paso dividiendo, y me queda du entre 1.2, ¿no? Entonces, si nos devolvemos acá, tenemos dvy, pero dvy va a ser du entre menos 1.2. Y pues este valor de acá pues se va a hacer u. Y ya vean que la integral va a ser más manejable. Límites de integración. Yo tengo la predilección de hacer toda la sustitución de una vez para ya no tener que regresarme. Si la vy es igual a 0, tenemos entonces que la u, por evaluación de esta función, es una simple evaluación, pues me va a quedar menos 8, ¿verdad? Porque esto se va y me queda el menos 8. Así que el límite inferior es menos 8. Y el límite superior, pues ese sí no va a cambiar mucho. Vfy tiene que ser igual a u igual a menos 8 menos 1.2 vfy. Y esa expresión que tengo aquí, la coloco acá, es un límite de integración. Bien. Ahora, esto parece que no tiene forma de ecuación, pero sí lo es. Vamos a tener que resolver para vfy. El 1.2 negativo lo vuelvo a sacar, sabemos que es negativo, ya con los nuevos términos de integración, y aquí tenemos ya la integral habitual, y esa ya se puede resolver. Paso multiplicando el menos 1.2, y ahora este de aquí pues es logaritmo natural de u, el cual se va a evaluar entre menos 8 y menos 8 menos 1.2 bfy. Bien, si evaluamos, como siempre, los límites de integración, aquí nosotros vamos a tener esto, y aquí nosotros vamos a tener esto. El segundo término es problemático, porque si nosotros ponemos el logaritmo natural de menos 8, nos va a dar un error. La solución es no real. Y pues obviamente esto se tiene que desarrollar en el campo de los reales. Sin embargo, podemos hacer un pequeño truco algebraico. Recuerden que el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b se puede expresar por propiedades de los logaritmos como logaritmo natural de a entre b. Entonces, dicho esto, la expresión se puede escribir como logaritmo natural de menos 8 menos 1.2 vfy entre menos 8. Y vean ustedes que negativo entre negativo ya todo me va a dar positivo. 8 entre 8 me queda 1 y 1.2 entre 8 ya positivo me va a quedar 0.15, ¿no? Y vean ustedes que ya la expresión queda notablemente simplificada. Ahora sí necesito quitarme de encima ese logaritmo natural, por lo que ya puedo exponenciar ambos lados.
y al exponenciar con el logaritmo natural se cancelan. Este es un número, entonces aquí vamos a poner exponencial de menos 1.2. Esto me da 0.3012. Y prácticamente aquí ya tenemos una ecuación lineal. Bueno, ahora sí, restamos 1, dividimos entre 0.15 y ya prácticamente tendríamos la componente y de velocidad. Con mucho cuidado, la respuesta le restamos 1 y dividimos entre 0.15. Esto me va a dar menos 4.65, menos 4.66, ¿no? También metros por segundo. Y esta también se encuadra. Bien, entendamos por qué pasa esto. Tomemos en cuenta que la velocidad en x es 2, la inicial. Baja a 0.6024, hay una bajada en la velocidad en x. Esto se debe a la viscosidad del medio donde se encuentra, en este caso el tanque de aceite. La velocidad en y, por su parte, es más negativa, empieza en 0 y se va haciendo más negativa conforme avanza. Eso se debe a la gravedad. La gravedad ya está incorporada en el término de aceleración en y. Por eso nunca se habló de gravedad en el problema. Ahora veamos qué ocurre con la componente en z. El análisis en verde lo vamos a inicializar acá. Y tal y como lo hicimos previamente, la parte del tiempo es exactamente igual, ya sabemos que es 1. Mientras que la parte de las velocidades, pues aquí está, velocidad inicial en z es 0 y velocidad final en z es 0. Y luego viene el término de dvz entre aceleración en z, que aquí vemos que es menos 1.2 vz. Ok, ya aquí como hay cosas que se repiten, este 1.2 lo puedo sacar y lo puedo pasar al otro lado, ya me quedaría prácticamente esto, ¿no? Y vean ustedes que la buena noticia es que esta integral prácticamente se hace de forma directa, logaritmo natural de vfz menos logaritmo natural de 0. Ok, ese logaritmo natural de 0 también es problemático. Vean ustedes, no está definido, es una asíntota. Así que ustedes pueden pensar, pues hagamos lo de hace rato, ¿no? Menos 1.2 logaritmo natural de vfz entre 0. Ok, dividida entre 0 ya saben ustedes que también es problemático. Por lo tanto, parece que no sabemos qué hacer o no sabemos qué ocurre con z. Parece que estamos en una encrucijada, ¿no? Sin embargo, les voy a enseñar cómo le vamos a hacer aquí para poder trabajar este problema. Vamos a retomar la misma integral que tenemos aquí, pero en vez de trabajarla de forma definida, vamos a manejar integrales indefinidas. Y al final les voy a enseñar un método que les va a servir para la clase de ecuaciones diferenciales, que se conoce como la separación de variables, ¿no? Entonces vean aquí que esto de acá queda así y esto de acá queda así, ¿no? Mismo principio, pero sin integración, sin definición. Entonces, esta de aquí pues es t más constante integración 1. Por su parte, esta integral de acá saben que es de vz y az es 1.2 vz, ¿no? Obviamente esto va a quedar acá abajo, cuidado, 1.2 logaritmo natural de vz más c2. Ahí está. Ahora, vamos a pasar este c2 al otro lado y me va a quedar c1 menos c2. Eso es una nueva constante c minúscula. Y ahí nosotros tenemos esto de acá, ¿no? Por lo tanto, definimos a c minúscula como c1 menos c2. Posteriormente podemos pasar multiplicando el menos 1.2 t más o menos 1.2 c minúscula. Esto le vamos a llamar c mayúscula, donde c mayúscula es menos 1.2 c minúscula. Así es como se van manejando las constantes de integración. Como es una constante, al fin y al cabo se maneja igual, ¿no? Y aquí tenemos el logaritmo natural de vz. Y pues naturalmente, para quitar el logaritmo natural, exponenciamos aquí
y este pues ya queda suelto, ¿no? Entonces la velocidad ya está en términos del tiempo, ya es una función. No obstante, todavía no va a funcionar esto, porque si ustedes aplican condiciones de frontera, el tiempo 0, velocidad 0, ¿no? Y al final ustedes quieren encontrar la c para ya tener la función completa. Bueno, nos va a quedar otra vez el logaritmo natural de 0. Por lo tanto, el truco va a radicar en lo siguiente. Hay una ley de los exponentes para números reales, donde a es igual a la b, a la b más c es lo mismo que a a la b por a a la c. Entonces, esto de acá queda e a la menos 1.2t por e a la c, en este caso c mayúscula. Y bien, esta es una constante. Si e es una constante y c mayúscula es otra, ahí tenemos una constante más. Y la función exponencial simplemente queda de esta manera, ¿no? Ahora sí, vamos a tomar la condición inicial. Condición inicial es lo que ocurre en el tiempo 0. Y esta condición inicial es velocidad en z es igual a 0 en t igual a 0, ¿no? Ya que ustedes pueden ver k por exponencial de menos 1.2 por 0 es igual a vz, que es 0. Bien, este es exponencial a la 0, es 1. Y vean ustedes que k por 1 es igual a 0. Por lo tanto, k es igual a 0. Entonces, k debe ser igual a 0. Y vean lo más interesante de esto. Si ustedes sustituyen esa observación en esta solución específica, mi función exponencial va a degradar a 0, porque 0 por la exponencial va a ser 0. Por lo tanto, la velocidad en z es siempre 0, tanto la inicial como la final. Y con esto, nosotros ya tenemos las tres componentes de velocidad. En x teníamos que la velocidad era 0.6024. Ya la colocamos así. En y. Y la componente en y, menos 466. Finalmente en z no hay nada, sabemos que es 0. Y esto está en metros por segundo, representando esta expresión mi resultado final. Bueno, creo que con estos tres ejemplos ya fue suficiente. Ya ustedes se dieron cuenta de diferentes formas de atacar problemas curvilíneos en coordenadas cartesianas, dados diferentes tipos de información. En la siguiente sesión vamos ya a empezar con tiro parabólico, que es un caso muy particular del movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas, muy emblemático, y por lo tanto vale la pena hacer este estudio, ¿no? Si les gustó este video, no se les olvide darle like y compartirlo con sus amigos. Si desean ver más contenido al respecto, no olviden revisar los videos y no olviden darle clic a la campanita para cualquier actualización, ya que estaré subiendo videos nuevos regularmente. Asimismo, si desean dejar algún comentario o alguna observación, está la caja de comentarios de acá abajo. Y bueno, pues no queda nada más que agregar. Por mi parte sería todo. Hasta luego.